Miquel Herrán, más conocido como Puto Miquel, es un arqueólogo, divulgador y creador de contenido español que con un enfoque innovador y una estética provocadora y performativa acerca la historia a un público amplio y diverso. Desde una perspectiva queer y decolonial, Miquel divulga sobre contenidos históricos y aborda temas como la percepción del género en la sociedad vikinga o las expresiones de disidencia sexogenérica en la historia. Ferro defensor de la subjetividad de la historia, publicó su primer libro, La historia no es la que es la que te cuentan, donde explica que la historia es una narración subjetiva construida desde ciertas perspectivas. Vamos a disfrutar de esta entrevista. Bueno, o sea, hay gente que se entretiene con la parte que nos han contado, yo creo, pero nos han contado una parte muy pequeña de la historia. Yo creo que al final la historia nace como una historia política y nace una historia económica también, ¿no? Y esa es la parte que aprendemos normalmente en clase, las guerras, los tratados, etcétera, etcétera, y que se nos vende como que esos son los procesos importantes de la historia y otros procesos u otras historias que son más cotidianas no importan tanto y a veces esas historias pueden ser más interesantes porque apelan más a nosotros, ¿no? A nuestra parte humana. Al final, la historia es una forma de conocer sociedades como la nuestra o muy diversas, y esas partes que no se nos han explicado a menudo, pues pueden ser las que más nos interpelen como seres humanos, ¿no? El saber cosas de, pues, cómo era trabajar, o sea, cómo era la vida de un campesino, por ejemplo, que esas son cosas pues, que no conocemos. No conocemos, no se nos dicen. Conocerlas las conocemos a través de la historia y la arqueología. Yo creo que habría que cambiar algunos de los criterios, pero también sé que, sobre todo a nivel de la ESO, en bachiller es más complicado, pero a nivel de la educación secundaria, muchos profesores crean sus propios materiales o cuentan con bien divulgadores o grupos que dan talleres sobre relacionados con temas históricos en este caso, y que precisamente eso permite traer otras voces a las aulas y otras perspectivas. Pero yo creo que a nivel más general, en vez de tener que contar tanto con que ese trabajo lo haga el profesor, porque al final ese es un esfuerzo que tiene que hacer el profesor fuera de su horario laboral, yo creo que habría que cambiar algunos de los criterios de enseñanza para precisamente priorizar eso, otras historias, primero de grupos y personas que han sido más invisibilizadas o que no han estado tan presentes en el discurso histórico, y segundo, de otras realidades y otros aspectos, otras vertientes de la realidad y de lo diversa que es, ¿no? En ese sentido, de la vida cotidiana, de aspectos más humanos, pueden que sean más pequeños, ¿no? Pero que hacer énfasis en esos otros enfoques de la historia. ¿Sabes? Por ejemplo, esas microhistorias que nos pueden decir mucho de un momento global a partir de la vida de personajes particulares. Muestran una vinculación entre el presente y el pasado, digamos. A mí no me interesa tanto, por ejemplo, saber por qué cayó el Imperio Romano, sino por qué nos contamos o sea, qué papel cumple la caída del Imperio Romano en nuestro imaginario colectivo y cómo las respuestas que hemos dado a un proceso que es complejo, que es la caída al final de un Estado, ¿no? Y la desintegración de este Estado en una parte, en una mitad, pues como las respuestas que le hemos dado a nivel historiográfico o a nivel popular incluso, dicen más de nosotros como sociedad que de lo que pasó históricamente en este caso, ¿no? Y cómo esa caída del imperio pues ha influido en ideas de pues, conceptos como lo que es la decadencia o cómo concebimos la vida de un imperio, de una potencia, como si fuese un ciclo, ¿no? Entonces, a mí me interesa más eso, lo que las preguntas que le hacemos al pasado dicen de nosotros en el presente. Y por eso me ha gustado mucho siempre buscar esos temas que a lo mejor son controvertidos, pero precisamente por esas controversias que se provocan en la discusión popular, son útiles para entender no solo el pasado, sino también la historia como ciencia y la historia como una ciencia humana que dice mucho de nosotros como sociedad y de cómo entendemos el funcionamiento de las sociedades y de nuestro propio momento, ¿no? O sea, el entender el pasado no es algo separado, sino que es algo que forma parte de entender el presente y de las proyecciones que hacemos a futuro. Es decir, por ejemplo, el ejemplo de la caída del Imperio Romano es muy fácil porque Estados Unidos ha utilizado esa imagen de la decadencia de Roma para aupar ciertos movimientos populistas a día de hoy en la política y proyectar el cómo
quieren que sea el futuro de los Estados Unidos. Unos que lo ven como abocado a la decadencia y a la caída del imperio, como Roma, y otros que quieren evitar lo que según ellos provocó la caída del imperio romano, sea las migraciones, sea el socialismo, o sea, las distintas explicaciones que dan la utilizan como acicate, pues, para promover unas políticas en el presente. Entonces, por eso me parece que esa interrelación entre pasado, presente, futuro es lo que a mí más me interesa a la hora de explorarlo sobre todo para demostrar la importancia de la historia, que muchas veces pensamos que no es relevante, pero que sí que es muy relevante a día de hoy. Bueno, a ver, en mi caso es muy fácil, ¿no? Yo utilizo la performance, no lo utilizo tanto, sí que lo utilizo como, sé que es una cosa que atrae, pero lo utilizo sobre todo como una forma como un hilo conductor para mí mismo y como una forma de expresión y de creatividad artística, ¿no? Pero sí que me parece que obviamente es una cosa en la que pienso cuando pienso en los temas. Y también yo creo que al final hay que tomárselo con humor, ¿no? O sea, yo puedo estar hablando de temas un poco densos, pero intento no darle demasiada solemnidad todo el rato, porque si no, obviamente la gente se aburre. Y yo creo que también eso, que hay que saber dónde meter chistes, memes, simplificar los conceptos complejos a una cosa que una persona del día a día pueda entender, comparándolo con algo del día, o sea, del día actual, ¿no? En plan, pues hacer una comparativa entre un drama que cualquier persona ha tenido en su vida, yo qué sé, pensar en algún ex que ha sido peor que otro, lo que sea, y hablar de una figura histórica en ese sentido, un poco por la coña, ¿no? Hacer el cambio de tono me parece que es importante. Y también creo que al final que la historia ha traído a mucho, con perdón, polla vieja, o sea, con perdón, pero me refiero que ha traído mucho a un perfil que considera que la historia merece un respeto absoluto porque nos habla de nosotros y nuestra identidad. Y yo creo que el saber hasta cierto punto dónde puede no faltarse al respeto necesariamente, pero hacer humor de ello, me parece que es importante para atraer a la gente y para precisamente que no piensen que se están metiendo como en un edificio de que está todo hecho de mármol y con columnas, sino en un edificio del que ellos también pueden ser partícipes. A ver, la cosa es que en los últimos años ha habido como un resurgimiento de muchas ideas que a nivel académico se consideraban que la sociedad ya estaba abandonando, lo que sea, pero no es así. Uno de esos conceptos es la idea de reconquista, como la recuperación de unas tierras vinculado a una esencia católica de España, de lo español, como algo fundamentalmente católico, más allá de sin negar el papel que obviamente la Iglesia y la religión católica han tenido en la historia de nuestro país, ¿no? Eso es innegable. Pero mucha gente lo lleva a una esencia. Y lo mismo con la conquista de América. La conquista de América se fundamenta ideológicamente en la evangelización de esas tierras, pero económicamente estaba motivada pues por unos impulsos de pues, extraer recursos, buscar una vida mejor, obviamente extraer recursos que se trajeron a Europa y buscar una vida mejor de élites que se quedaron en esos países, ¿no? O sea, al final la historia del colonialismo es muy compleja y no podemos decir un nosotros contra ellos, porque al final en estos países que se independizan también se perpetúan esas desigualdades que en algunos casos, en algunas zonas empezó con la conquista, en otras zonas simplemente se transformó. Se fundamentan en la idea de, bueno, pues eso, nosotros nos invaden, pero nosotros lo que vamos a hacer a otras tierras es conquistar, o es impulsar, o es expandir, ¿no? El otro día que vi la expansión, sí, la expansión americana o algo así, como si fuese en plan algo automático. Mientras que a nosotros los que no consideramos parte de nuestra historia nos invaden, es decir, los musulmanes es la invasión musulmana de la península y los romanos es la conquista romana, porque los romanos sí que lo consideramos parte de nuestra cultura. Entonces yo creo que precisamente ese vínculo emocional de nosotros es lo que más al final permite que veamos unas historias como nuestras y otras historias como no nuestras, aun cuando ocurren en el mismo territorio. Entonces yo creo que dar un paso atrás y sobre todo adoptar un enfoque más humanístico en el sentido de ver la historia y el pasado como historias humanas, más allá de las identidades nacionales o identidades de otro tipo,
verla como historias humanas, historias que nos dicen, que nos hablan a cómo se puede desarrollar el carácter humano de formas muy diversas, sin caer en esencialismos, ya sea aquí en España, en China, hace 1000 años en Perú o lo que sea. Y me parece que eso es más interesante y que puede dar mayor riqueza al entendimiento y a la aproximación que tenemos en la historia, sobre todo en educación, porque no deja de ser una asignatura obligatoria al final. A ver, no creo... el tópico ese de que estudiar la historia, o sea, quien no conoce la historia se está condenado a repetirla, creo que al final es un poco engañoso porque todas estas, incluso ahora que estamos viendo como un resurgir de movimientos autoritarios, ¿no? Un poco está pasando en Estados Unidos lo que pasó hace 100 años en Italia, ¿no? Esa idea. Creo que la historia nos puede dar herramientas para prevenir, digamos, pero estas cosas que se repiten no se repiten tal cual, sino que riman un poco, ¿no? Hay procesos en general de cómo se manipula, por ejemplo, la psicología humana para movilizar a la gente hacia ciertos movimientos, pues, xenófobos, racistas o lo que sea. Creo que eso sí que se repite, y conocer la historia nos puede permitir levantar un poco la mano en advertencia. Lo que pasa es que también lo que se repite es que no se hace caso, ¿no? Y yo creo que no es que estemos condenados a repetirla, pero sí que hay ciclos hay movimientos bastante pendulares en cuanto a un progreso de movimientos sociales y de repente una reacción. Y en este caso creo que ese tira y afloja es inevitable hasta cierto punto, y los historiadores tampoco hacemos milagros, no estamos en el centro y aparte los historiadores, no podemos hablar de los historiadores como un grupo con un coordinado o un grupo con una misma ideología, porque al final somos personas y hay la misma diversidad y debates que te puedes encontrar fuera, te las vas a encontrar dentro, ¿no? En el contexto de los historiadores. Entonces es muy difícil, más allá de que luego podamos decir, efectivamente, os lo dije, y este movimiento me recuerda mucho a lo que pasó hace 100 años, pero no podemos prevenir nada, me temo. Pues porque no lo pensé, la verdad. O sea, tenía una cuenta de Twitter que era puto Miquel, porque un amigo mío me llamaba hasta tal rato en plan, joder, puto, porque ya era amigo que soltaba coñas, vacilaba a todo el mundo. Está el puto Miquel, tal. Y lo puse como Twitter, y luego cuando ya me hice la cuenta de YouTube, dije, es que no se me ocurre, ya le daré alguna vuelta, y hasta aquí se ha quedado, porque al final el rebranding es muy complicado. Y me gusta, no voy a decir que no me guste, pero es complicado, claro. Pues aquí vas a decir los piteros. Pues yo diría que la subida de precios de quechua, porque es verdad que ese era el uniforme que utilizábamos todos en las primeras excavaciones, sobre todo cuando eres estudiante, que no te puedes permitir tampoco mucho más. Así que mucho ánimo a los estudiantes de arqueología que estén ahora teniendo que comprarse la ropa más cara, la verdad.